Seguramente cuando piensas en Chainsaw Man, el horror no sea de las primeras cosas que se te vienen a la cabeza, y eso es bastante normal, pero me gustaría detenerme a hablar sobre ciertos momentos que consiguen transmitir miedo genuino, y que Fujimoto logró construir perfectamente. Muy buenos días, tardes o noches, queridos amigos. Soy el Dr. Knight, y sin más que decir, comencemos. Si hay un término indicado para el horror que se suele manejar en Chainsaw Man, ese sería el cosmicismo, u horror cósmico, un movimiento literario que fue desarrollado por Howard Phillips Lovecraft, y que resumidamente, consiste en cómo la humanidad es insignificante, una especie arrogante que cree que tiene alguna clase de poder sobre el universo, cuando la realidad es que puede ser eliminada por fuerzas que van más allá de su comprensión. Chainsaw Man, en esencia, maneja este tipo de horror, y esto se ve ilustrado claramente en los demonios, entidades malignas que encarnan el miedo a un concepto determinado, y el propio manga nos deja en claro que, por muy experimentados que puedan llegar a ser los Devil Hunters, no quita que son humanos, y que van a morir constantemente a manos de estas criaturas. A pesar de eso, durante gran parte del manga, con contadas excepciones, tenemos la seguridad de que nuestro protagonista, Denji, es capaz de hacerles frente, o eso es lo que tú habrás pensado, hasta que llega el arco de los asesinos internacionales. Gracias al demonio infierno, Santa Claus es capaz de enviar a nuestro grupo de personajes al infierno, mientras vemos cómo estos se muestran confundidos, incapaces de comprender lo que pasa a su alrededor. Una vez llegan al infierno, vemos que a diferencia de lo que tú esperarías, no luce como un infierno convencional, y al contrario, es bastante tranquilo a primera vista, pero lo que hace que este infierno sea inquietante, es la reacción de nuestros personajes. Podemos leer cómo se encuentran extrañados, sabiendo que algo está mal, pero no qué exactamente, eso hasta que el demonio ángel nos revela que están en el infierno. Pink-Si y Long entran en pánico, y le advierten a Quan-Chi que están siendo observados por un demonio extremadamente fuerte, un ser que va más allá de su comprensión, y que es mucho más peligroso que el demonio pistola, quien ya se había introducido como un demonio bastante temible. El horror de Pink-Si llega al punto que le pide a Quan-Chi permiso para Radiciusa para que segundos después, llegue el tan temido demonio, el demonio oscuridad, quien se presenta en uno de los paneles más impactantes del manga de los últimos años. Todo este segmento es brillante, e ilustra perfectamente todo lo que hablé del horror cósmico. El demonio oscuridad es un ente que hace sentir miserables a nuestros protagonistas, cuya mera presencia impone, y que confunde no solo a los personajes, sino también al lector, pues sabes que sea lo que sea que vaya a pasar, va a dejar un impacto tremendo en la obra. Incluso está el detalle de que siempre que oscuridad habla, su idioma es prácticamente incomprensible, dando vibras de un ente Lovecraftiano de pies a cabeza. Se han intentado hacer muchas interpretaciones sobre este panel en particular, y varios hasta han llegado a decir que Fujimoto lo hizo sin tener en mente un significado real, pero yo no soy partidario de esto. Me gusta creer que la razón por la que hay astronautas, es que estos son exploradores del espacio, lugar donde hay una oscuridad total, y del que siempre se ha temido que pueda haber vida extraterrestre, algo que escape de nuestro entendimiento, tal como es el caso del demonio oscuridad. En este caso, prácticamente, los astronautas están alabando a la oscuridad. Lo que sigue solo refuerza mi punto, el demonio oscuridad domina al grupo de personajes, pero ni siquiera es de una manera épica, sino que te deja un sabor amargo en la boca, pues transmite perfectamente lo incapaces que son de hacerle frente, incluso asesinando a algunos como si no fueran nada, demostrando que no hay nada que puedan hacer para salvarse, habiendo capítulos casi enteramente dedicados a ver cómo caen sin pena ni gloria. Finalmente, Makima llega a la escena, y los saca de ahí al hacer un contrato con el demonio infierno, dando fin al rol del demonio oscuridad en la obra, pero definitivamente marcando a nuestros protagonistas, traumatizando a Akira Power, y dándole una paliza a Denji que él jamás olvidará. No es sorpresa para nadie que el arco del demonio pistola es una maravilla, y a día de hoy se mantiene como el segundo mejor arco de todo Chainsaw Man, solo quedando detrás del siguiente, que de algún modo, consigue ser aún más majestuoso. No solo quiero hablar de la secuencia del demonio pistola arrasando una ciudad, sino también de cuando Denji abre la puerta de su apartamento, cruzándose con el cadáver de Aki, poseído por este mismo demonio.
Como sabrán, durante mucho tiempo se vino dejando en claro que el Pistola sería el villano final del manga, e incluso se estableció una rivalidad entre él y Aki Hayakawa, debido a que fue el Pistola quien devastó la ciudad donde Aki vivía, asesinando a sus familiares en el proceso. Fuera de los breves vistazos a la destrucción que puede provocar, no habíamos tenido un vistazo claro al demonio, eso hasta que llega esta parte del manga. Palabras no bastan para describir lo aterradora e impactante que es esta secuencia. Si hay una forma adecuada para describir al demonio Pistola, esa es como un desastre natural, una fuerza de la naturaleza a la que ni siquiera parece importarle la destrucción que causa, simplemente lo hace, y el cómo se nos hace ver el caos que produce es genuinamente escalofriante, primero fusilando a niños en una iglesia, para luego avanzar, causando un camino de caos por donde sea que vaya. El detalle de que haya una lista inmensa de los nombres de las víctimas del Pistola es maravilloso, pues más allá de servir para easter eggs, se van a dar cuenta que, de hecho, así es como se suelen enlistar a las personas fallecidas en un accidente o desastre, sin profundizar mayormente en quién eran, reforzando más mi idea de que el demonio Pistola es prácticamente un desastre natural. Todas las personas que mueren a manos del demonio, terminan siendo solo eso, nombres en una lista, ya sean niños, o el propio Aki, cuyo nombre es posible encontrar en este panel, algo que en retrospectiva, es un detalle bastante crudo. Si se trata de un personaje principal de tu obra, tú esperarías darles una muerte épica, como hacerlo luchar por sus amigos, o sacrificándose por ellos, pero esto no pasa aquí, Aki pasa a ser solo un nombre más, una víctima del montón que murió sin pena ni gloria, al igual que los cientos de Devil Hunters que mueren a manos de otros demonios. No hay diferencia entre un tornado y lo que hace el demonio Pistola, ambos son fenómenos que solo destruyen, y que no solo matan a quienes estén cerca de ellos, sino que también dejan devastadas las vidas de muchas personas, que perdieron absolutamente todo por su culpa. También hasta podríamos hacer un paralelismo con los Seraloxesoethori, pues más allá de lo obvio, tenemos que convenientemente, es el presidente de los Estados Unidos quien llama al demonio Pistola, país que ya sabemos que ha tenido mucha experiencia con esta clase de tragedias. Todo lo que acompaña al demonio Pistola en esta escena es excelente, pero así como se nos deja en claro la amenaza que representa, el demonio Pistola es rápidamente incapacitado por Makima, quien haciendo uso de los contratos de Aki, Sawatari, Kurose y Tendo, así como de las habilidades del demonio Ángel y el demonio Araña, consigue frenar al Pistola, en solo un panel, cortándose ahí la escena. Como lector, este giro muy seguramente te habrá extrañado, pues no solo acaban de detener a quien en teoría, es nuestro villano principal, sino que lo que sigue es una escena de Denji y Power en su apartamento, un entorno que no tiene mucho que ver con lo presenciado. Denji escucha el timbre de la puerta, pero cuando va a abrirla, en su cabeza resuena la frase que Pochita le ha estado repitiendo en sus sueños, no abras la puerta. Al instante, Denji recibe una llamada de Makima, quien le advierte que fallaron en matar al demonio Pistola, y que poseyó un cadáver que usaría para escapar. Makima termina diciéndole que el poseído Pistola está en su puerta, y que no piense nada mientras pelea. La tensión crece, pero Denji, quien en el fondo está nervioso y no sabe qué hacer, termina abriendo la puerta, encontrándose con el cuerpo de su amigo, poseído por el demonio que más odió en toda su vida. Este momento está cargado por su tensión, y de hecho, gran parte del capítulo 77 se centra en eso, generar tensión en el lector, pues claramente está pasando algo muy malo, los personajes lo saben y por consecuente tú, y tienes paneles como estos que solo lo demuestran, con Power preguntando si es Aki quien está en la puerta, pero nadie responde. Finalmente, el nerviosismo consume a Denji y le ordena a Power que se vaya al balcón. De hecho, si vemos este panel, notaremos que la expresión de Denji cambia de estar normal, a un miedo genuino, y tenemos esta secuencia donde vemos a Denji cuestionarse si Makima le está jugando una broma o no, abriendo la puerta, y encontrándose con el poseído Pistola. Aún así, Denji no parece reconocer a Aki, y es gracias a Power que finalmente se da cuenta de la realidad de las cosas, no quedándole más opción que pelear con quien fue su mejor amigo.
Es un momento doloroso, y a su vez aterrador. Fujimoto realmente consigue meterte en esta situación y hacer que sientas el mismo dolor que Denji, haciéndote pasar por muchas emociones en muy poco tiempo, primero miedo, luego sorpresa, y finalmente, tristeza. Sinceramente, dudé un poco de incluir este momento acá, pues no está totalmente dedicado al horror, pero al final me decanté por hacerlo, pues al final, el miedo que genera es parte de lo que lo hace funcionar también. Estos dos momentos del manga son uno de los factores que hicieron que el arco del pistola fuera tan bueno, y por si esto no fuera suficiente, ni siquiera con todo lo que presenciamos en este arco, estaríamos preparados para lo siguiente. El arco del demonio control. Makima es un personaje del que si decidimos hablar en profundidad, créanme que estaríamos acá por más de media hora, pero como es evidente, solo nos vamos a enfocar a momentos aterradores del personaje, y a decir verdad, hay bastantes. El tema con Makima es que a lo largo del manga, se dan indicios de que hay algo muy raro con ella, ya sea que haya revivido luego de ser fusilada, que Santa Claus haya estado tan determinada a asesinarla, o que Kishibe haya escrito esto, que de hecho, es de los momentos más aterradores del manga. Makima está escrita de tal forma que sientes como si la conocieras, pero a la vez no, y son estos momentos los que hacen que tengamos desconfianza hacia ella. Es magistral la forma en la que el manga demuestra la frialdad que tiene el personaje, detrás de esa fachada de mujer serena y tranquila. Se preguntarán qué tiene que ver esto con el horror cósmico, y es muy simple, si el horror cósmico va de fuerzas incomprensibles e inhumanas, Makima es una especie de mezcla entre lo que conocemos y entendemos, y lo que gracias a su naturaleza enigmática, no conseguimos comprender, casi como si fuera otro lado del horror cósmico, y en vez de ser criaturas monstruosas las que nos causan pavor, es alguien que luce exactamente como una persona. La obra pasó tanto tiempo en hacer que te encariñes con Makima, que ahora cuando la ves totalmente desatada, haciendo cosas como matar cruelmente a Power, o reírse del sufrimiento de Denji, genuinamente transmite pavor. Este es posiblemente de los paneles más crueles de Chainsaw Man, pues Makima acaba de matar en su cara a quien es, esencialmente, su hermana menor, y justo en el día de su cumpleaños. Denji no puede procesar lo que acaba de pasar, y con la sangre de Power en su cara, le pregunta si este es un sueño, desembocando que Makima se ría en su cara, probablemente siendo la única vez donde Makima mostró una emoción 100% honesta. Acto seguido, Makima revela sus verdaderas intenciones, contando que todo este tiempo estuvo planeando la vida tan idílica de Denji, con el puro propósito de destruir toda la felicidad que había conseguido, para luego decir lo siguiente. Toda felicidad o normalidad que experimentarás a partir de ahora, yo seré quien lo cree y destruya todo. Si superas tu dolor y haces amigos, los mataré de inmediato. Si te casas y formas una familia, no permitiré que tu esposa e hijos vivan mucho. Porque ha llegado el momento de que expíes tus pecados. Todo este capítulo es doloroso de leer, no porque sea malo ni mucho menos, sino porque Makima destruye a Denji de tal manera que sientes miedo por lo que esto provoque en Denji y por lo que le pueda pasar, y miedo por lo que Makima es capaz de hacer, siendo hasta intimidante. Si hay un momento donde Makima se ve como un ser superior, y que tiene todo el control de la situación, nunca mejor dicho, es este. Como dije, toda esta sensación de pavor y de horror que nos dejan las acciones de Makima, son porque Fujimoto nos hizo encariñarnos con el personaje, a pesar de que no supiéramos su verdadera naturaleza como demonio. El demonio motosierra también encaja como un elemento de horror en el manga, tanto en la parte 1 como en la parte 2, pues si bien está bastante claro que es un ser benevolente, su concepto en sí mismo es aterrador, por decirlo menos. Estamos hablando de un ser que puede eliminar conceptos de la existencia al devorarlos, y al mismo tiempo, borrar los recuerdos de estos mismos conceptos de la memoria colectiva, pero no nos adelantemos. Makima es quien introduce formalmente al héroe del infierno, retratándolo como un ser imparable, que no se detendrá hasta acabar con cualquier demonio que se ponga en su camino. Esto ya nos hace la idea de que hablamos de un demonio extremadamente imponente, el demonio al que los demonios temen, pero momentos después, Makima introduce la habilidad más letal de Pochita. Makima revela que Pochita es capaz de borrar conceptos de la existencia, para posteriormente preguntarle sobre si recuerda lo que los Isans le hicieron a los judíos, a lo que él reacciona sin saber de qué está hablando.
Acto seguido, Makima menciona una serie de conceptos que fueron devorados por Pochita, y por ende, eliminados, algunos que de verdad existieron y otros que fueron inventados, cosa que de hecho, aumenta la inmersión del lector, al no saber de qué rayos está hablando Makima, dejándolo con la misma sensación que Kishibe. Ella continúa, hablando de un sexto sentido que la humanidad tenía, la luz de una estrella que rompía la mente de los niños, y 4 conclusiones distintas aparte de la muerte cuando llega el fin de la vida de un ser vivo. Por más poderosos o intimidantes que suenen estos conceptos, terminaron por ser eliminados por el demonio motosierra, y actualmente, nadie recuerda que alguna vez existieron. Esto se ve aún más reflejado en la parte 2, donde tenemos uno de los mejores paneles de Chainsaw Man, en el que Pochita devora al demonio oreja, y efectivamente, elimina a las orejas de la existencia. El manga hace un gran trabajo en dejar en claro la naturaleza imparable del motosierra, incluso recalcando que no importa cuánto se esfuercen en matarlo, él siempre regresará al jalar de la cuerda de su pecho, y esto mismo se vuelve a ilustrar en su pelea contra el demonio envejecimiento, donde tenemos un segmento entero dedicado a Pochita siendo herido de gravedad, pero aún así, siendo incapaces de frenar su avance. Este concepto es tanto épico como aterrador, y me atrevería a decir que junto al demonio oscuridad, el demonio motosierra es un gran exponente de horror cósmico en estos últimos años. Mientras investigaba para este video, me he dado cuenta de muchas cosas sobre el horror cósmico, o más concretamente, el cosmicismo, y es que más allá de ir sobre monstruos incomprensibles para la humanidad, esta es una filosofía completa, elaborada por Lovecraft y que va muy ligada al nihilismo, y que al mismo tiempo, siento que conecta muy bien con Chainsaw Man y los temas que trata. El cosmicismo habla de que a escala universal, nosotros somos insignificantes como especie, y que cada avance que haga a la humanidad termina por ser irrelevante, pues al final del día, nada cambia en el universo, todavía tenemos mucho por explorar, y lo más seguro es que nuestro entendimiento es tan básico, que no podremos comprender la mayoría de cosas que van más allá del planeta Tierra. El cosmicismo nos dice que básicamente, nuestras acciones no importan, y que por lo mismo, no vale la pena seguir esforzándonos por tomar decisiones, quizá conveniendo más ser ignorantes y continuar nuestras vidas, y curiosamente, en Chainsaw Man, hay 2 personajes que reflejan esta idea perfectamente, uno más que el otro. Primero tenemos a Quan Si, quien introduce la frase, la ignorancia es felicidad, que como podrán intuir, se refiere a que hay cosas que nosotros no deberíamos saber, y que seríamos mucho más felices viviendo en la ignorancia, y en el peor de los casos, sin afrontar la realidad de las cosas, pero si hay alguien que representa esta frase mejor que nunca, es Denji. Ping pong. Denji en gran parte de la saga de seguridad pública es ignorante, no confronta la realidad de las cosas, ya sea porque es víctima de engaños y manipulación, o por su propia decisión, y aunque la mayoría de nosotros estaríamos mucho más felices sin saber que matamos a nuestro padre, por dar un ejemplo, al final, la realidad termina golpeando a nuestro protagonista, y él mismo se ve sometido a una tragedia interminable, por culpa de todo el tiempo en el que prefirió ser ignorante a tomar decisiones por su cuenta. Fue el que no tomara decisiones propias las que permitieron que Makima tomara control sobre él, y al final, el trauma que sufrió fue tan grande que todavía no puede avanzar como persona, refugiándose en distractores para alejarse de su situación tan miserable, y al final, cuando no le queda nada con lo que distraerse, solo puede sufrir. Esto nos deja un mensaje bastante interesante, y es que si el cosmicismo nos proponía a no seguir adelante, y que al final, todo terminaba por ser irrelevante, Chainsaw Man nos dice que no hagamos esto, que lo evadamos, porque incluso si estamos sometidos a un dolor constante, lo único que haremos al recurrir a escapismos es contribuir a nuestra tragedia, en vez de afrontar nuestra situación e intentar continuar. Chainsaw Man indiscutiblemente toma elementos del horror cósmico, como he estado exponiendo en estos 4 puntos, pero al final, se distancia de este género al ir por un mensaje más optimista, que nos dice que, aunque seamos víctimas de un mundo cruel, no por eso debemos detenernos, nuestras acciones importan, pues como dije hace no mucho, el no actuar solo hará que nuestra tragedia sea aún mayor. Si les gustó el video, pueden darle un like, compartir, suscribirse y comentar en la caja de comentarios. Este video es un tanto diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer, pero me pareció un tema muy interesante. Chainsaw Man es mi manga favorito, e intenté enfocarme en su aspecto de horror lo máximo que pude, y creo que hice un trabajo bastante decente. Sin más que decir, soy el Dr. Might, y nos estaremos viendo pronto. ¡Hasta luego!